Vamos a darle la bienvenida a este nuevo panel. En este caso la temática es comunicaciones y blockchain. Les cuento que van a estar presentes Ezio Rojas, periodista de Criptodinero, también Fernando Quirós, periodista de Cointelegraph, y Germán Gismondi, que es CMO en Sharp-Shark. El moderador es Alexis Trujillo, él es graduado en periodismo, desde el año 2018 es una de las figuras prominentes en esto del blockchain y es además host en el canal de YouTube NEM Español. Así que Alexis, dejamos la transmisión en tus manos. Adelante, bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Alejandra. De verdad que es un placer estar en esta emisión del Blockchain Summit Global. Tuve el placer de estar en Montevideo en la primera emisión y de verdad no tiene nada que envidiar por la calidad de sus contenidos. Tengo la suerte de compartir espacio con estos colegas que también tienen la misma preocupación que yo, ya que estamos en esta parte de la especialidad, que es hablar de tecnología y hablar de blockchain en español. Yo quisiera comenzar con ustedes, pues, que están en la parte de Cointelegraph, y luego hablar un poco con Germán acerca de cuán bueno es el trabajo que nosotros hacemos y cuán importante es hablar de blockchain en este sentido. ¿Estamos hablando realmente de concepto de blockchain o hablamos de utilidad de blockchain para explicar realmente al público qué es y cómo debe hacerse cómo debe seguirse esta disciplina? Bien, tenemos una tarea muy importante porque debemos hacer de mediadores entre el lenguaje técnico, las nuevas tecnologías, novedades y bueno, la gente común. Y hay un desafío, conversamos con Fernando y con Ezio esta mañana, que es un poco el público al que nos dirigimos, ¿no? A veces, cuando hay un artículo muy técnico, a los novatos, a los que están ingresando en blockchain, en Bitcoin, es difícil comprenderlo, y por ahí, por el otro lado, cuando hay un público ya avanzado, utilizar términos demasiado básicos también suele ser un reclamo de ello, ¿no? Así que hay que buscar un equilibrio, una mediación, y la manera de poder llegar de alguna forma a un amplio espectro del público y que ninguno se ofenda, por así decirlo, ¿no? Es un gran desafío el que tenemos en comunicación respecto a la nueva tecnología. Y yo también le agregaría que tenemos otro desafío y al menos en mi caso, por ejemplo, yo también mi formación es en comunicación y a veces los lectores o la gente de las empresas creen que uno escribe porque uno es programador, desarrollador, emprendedor, y lo cierto es que tenemos que aprender también todos los días, ¿no? Porque son tecnologías bastante disruptivas, pero también bastante nuevas. Entonces es un desafío grande también para nosotros tratar de aprender todos los días para poder bajar los conceptos al lenguaje común, ¿no? Sí, y yo quisiera agregar a lo que menciona también Fernando y Germán, que el tema de que también sea una tecnología tan nueva hace que todavía pasen muchas cosas en el día a día que posiblemente no lo controlemos desde el punto de vista comunicacional. Entonces posiblemente sucede un hackeo, sucede un robo, sucede algo, se rompe un protocolo, se rompe un código, que son cosas que muchas veces cuando uno lo va a informar sobre un proyecto desde un principio no se conocía porque realmente eso estaba velado para lo que es la población no técnica. Entonces, cuando eso se sucede o cuando eso se expone al público, pasan muchas cosas y tenemos que comunicarlos todo de una forma objetiva, cuando muchas veces pudiéramos estar viendo que hay problemas de fondo, pérdida de dinero, actitudes inescrupulosas, y aún así tenemos que informarlo de una forma objetiva, ser muy puntuales en lo que mencionamos y no inmiscuir opiniones, que es algo que, aunque sea un sector tecnológico como el tema de las criptomonedas, de tecnología blockchain, sucede mucho y se entromete mucho cuando damos el tema de la información. Y por supuesto, siempre queda ese de si uno censura, si uno autocensura o uno es capaz de censurar una información, a veces también por propia opinión. Eso puede suceder. Uno puede decir, tal blockchain es muy buena, tal blockchain no lo es tanto. Yo lo digo en el caso particular porque soy también el representante de una blockchain, que es la blockchain de NEM. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? ¿Se han sentido que ustedes censuran alguna? ¿O se han sentido
de repente comprometidos a censurar alguno. En mi caso particular no, pero bueno, pues yo, a ver, creo que tengo un estilo, creo que no todos los periodistas ni todos los autores somos iguales. Yo trato de enfocarme más en las novedades, en lo que puede brindar cada una de las blockchains o los proyectos que hay detrás, y no tanto en comparar, ¿no? Quizás lo mejor es dejar que sea el público el que compare y vea las distintas experiencias. Creo que uno de los pecados que cometemos muchas veces los periodistas es ponernos nosotros por encima de la información, ¿no? Y trato de evitar eso, trato de que sea la información la protagonista. Y por supuesto, Fer, déjame interrumpirte ahí, pero eso es un pecado que también tienen a lo mejor todos los comunicadores en cualquiera de las disciplinas. ¿No es así, por ejemplo, Ezio? Yo creo que en el tema de las criptomonedas hay una gran carga ideológica, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú ves las figuras del maximalismo en Bitcoin, cuando ves, por ejemplo, la figura de los Ethereans en Ethereum, y muchas veces estas ideologías permean cuando se va a la redacción de los títulos, ¿no? Cuando se va a la redacción de las noticias. Y creo que esto es algo que se debe evitar, pero también creo que es muy difícil para la persona que escribe. Por ejemplo, vamos a suponer que llega una oferta engañosa o un proyecto que uno como persona lo tilda o lo evalúa como engañoso, es muy difícil poder plasmar una nota para el público porque uno podría llegar a sentirse comprometido o que inclusive también una herramienta para que llegue a un público incauto. Entonces aquí uno tiene que hacer un trabajo a veces muy minucioso. Yo considero que a veces sí es posible que entre el valor subjetivo, sobre todo en un campo como este que, como mencioné, hay tantas estafas, tantos scams, tantos proyectos de dudosa reputación. Entonces esto engloba que muchas veces tengamos que hacer esa evaluación, pero no una evaluación para censurar, sino una evaluación para asegurar que lo que llegue al mercado sea algo legítimo. Que por supuesto eso es complicado, porque no muchas veces es tan sencillo poder determinar qué proyecto es seguro y qué proyecto no es seguro. Entonces aquí entra un trabajo de evaluación y de análisis que requiere de mucha capacidad y de trabajo del periodista o del autor que esté dentro de estos medios. ¿Qué me dices acerca de eso, Germán? ¿Te ha tocado? Mira, yo creo que hay que distinguir a veces entre lo que es un editorial y el informe, ¿no? En el caso de una editorial uno puede sentirse libre de opinar sobre algún proyecto blockchain, ¿no? Como recién mencionaba Ezio, hoy se puede chequear, se puede acceder a muchísima información, uno accede a sus contactos para ver si lo que estamos promoviendo, de lo que estamos hablando, es realmente legítimo o no. Hay algo muy común en los scammers, que ya tienen ciertos factores y casi todos se copian, o sea que no es tan difícil con el paso del tiempo y la experiencia que uno va teniendo saber distinguir entre lo que es un verdadero proyecto de blockchain con mucho futuro y lo que son scammers, ¿no? No quiero mencionar a ninguno en especial o en particular ahora, pero todos sabemos más o menos quién es quién ya en la industria. Si me permitís, yo quisiera... no quiero dejar pasar también, ya que hablamos de censura, que estamos viviendo también una situación muy particular que tiene que ver con las grandes corporaciones de Internet que manejan la información, ¿no? Y estamos teniendo realmente problemas en el mundo cripto. Hemos visto sitios como YouTube, por ejemplo, que realmente censura algunos canales. Estamos viendo... Bueno, hay censuras con distintos tipos de información en las redes sociales, pero en el mundo cripto creo que lo estamos viendo en particular, ¿no? A veces sin saber exactamente por qué se lo censura, ¿no? Por supuesto, porque siempre, y en este tema particular de blockchain, todavía hay tela que cortar en el aspecto legal. Y que es, hablando de algo global, todavía no se puede hablar es imposible hablar de una legislación global para determinar cuál es el sentido ético con el cual referirse a esta tecnología. Hay algo que yo no quisiera dejar en el aire, y es algo que mencionó Ezio acá. Otro de los roles que tenemos los comunicadores en la parte de especialidad acá en blockchain es la gestión de comunidades. Y en el caso de la información general que maneja Cointelegraph, que tiene que atender a una comunidad diversa, es un tipo de gestión, y es muy distinto el tipo de gestión que llevo yo con mi propia comunidad en el caso de NEM. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia ya? Por supuesto, ¿cómo ha sido la de Germán, que es un periodista que es alguien que yo he seguido de larga data también? Sí, el tema hay que diferenciar, ¿no? El tema de las comunidades, estás hablando con gente que por lo
lo general conocida la mayoría. No son muy grandes las comunidades, no son de mucha cantidad de personas, pero es mucho más fácil comunicar en ese tipo de grupos, de Telegram o las mismas redes sociales como Facebook o incluso hasta en YouTube. Es otro el desafío del que escribe en artículos de prensa con medios importantísimos como escribe Fernando y Ezio, ¿no? El ir y vuelta en la comunidad es mucho más íntimo, por así decirlo. Y bueno, es mucho más fácil por ahí comunicar, hasta incluso entrar en alguna discusión con alguna gente de la comunidad, discusión sana, ¿no? Discusión constructiva. Y yo creo que son dos tipos diferentes de comunicación. ¿Es eso mismo en Cointelegraph? Bueno, Cointelegraph tiene también una particularidad, ¿no? Que está dividido por regiones. Creo que son experiencias distintas muchas veces también en cuanto a la región en la que uno está. En nuestro caso nos toca hablar, justamente estamos en la sección de habla hispana, ¿sí? Y aún así el público también podríamos decir que es diferente entre lo que es Latinoamérica y lo que es España, porque también son realidades diferentes. Estamos viendo cómo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas, tiene distinto tipo de interés por lo que están viviendo también los países en Latinoamérica, que a lo mejor no es igual a lo que se vive en España, ¿no? Acá ya entran también cuestiones, si se quiere, políticas, pero bueno, uno nota ese tipo de diferencias. Y obviamente Cointelegraph, al ser internacional, también tiene distintas regiones. En Asia, habla inglesa, en Rusia, bueno, y cada lugar con su particularidad, ¿no? Entonces por eso trabajamos en equipos, por las diferentes regiones que hay. Bueno, yo quisiera agregar a lo que dice Fernando y comprometer con una idea, que es el tema de que tenemos una gran responsabilidad con la comunidad. Es decir, cada vez que nos sentamos a redactar un artículo entre los escritores de Cointelegraph, entre todo el equipo que está detrás de Cointelegraph, entendemos la responsabilidad que tenemos. ¿Sí? No somos uno de los medios más grandes del mercado de criptomonedas por hacerlo al aire o sin ninguna planeación. Se hacen las cosas con una planificación, hay un equipo que se revisen todo lo que se hace y creo que también se hace entendiendo la responsabilidad que se tiene. Se hace entendiendo de que mucha gente lee lo que está allí y que mucha gente inclusive sigue lo que va pasando en el mercado en base a las investigaciones y los artículos que van saliendo allí. Entonces, cuando se entiende esa responsabilidad, cuando se hace conciencia de ese poder, por así decirlo, que se tiene sobre la información o sobre lo que se transmite hacia los usuarios, se hace uso con una gran responsabilidad, con conciencia de lo que se tiene. Porque solamente así es que podemos entender realmente para dónde vamos y qué es lo que queremos. Si no hacemos esto, pudiéramos divagar y entender que, bueno, vamos escribiendo como va viniendo y creo que no es la intención. Creo que tenemos que hacerlo con entendimiento, tenemos que hacerlo comprendiendo el puesto y el rol en donde estamos para también poder cumplirlo cabalmente como nos pide la comunidad. Por supuesto, y el trabajo nuestro es informar para que cada quien entonces se juzgue, juzgue a su propio tono y así a su propia medida. Es un consenso que tenemos acá. Díganme algo, que es también que es un asunto preocupante todos los días. Nosotros estamos acá en esta área de especialidad y nosotros como periodistas en blockchain, al hablar de criptomonedas, ¿okay? y ya voy a llegar ahí, nosotros estamos dando realmente información de tipo financiero o información de tipo tecnológico. Y si es una híbrida, ¿cuál es el impacto de esto? Comento un poquito. Por supuesto. Cuando vas a hablar en algún medio tradicional sobre cripto, lo que menos le interesa a veces es el impacto tecnológico, sino si es caro o es barato. Entonces, a veces llegar a ellos requiere mucha destreza, porque parece que lo único que interesa es que si el Bitcoin está caro o está barato. No importa la tecnología detrás, no importa la transparencia, no importa todas las virtudes que tenga Bitcoin, sino que sea una buena inversión. Así que ahí debemos convertirnos en muy buenos educadores, digamos, para tratar de que la gente de a pie, de que el periodismo tradicional pueda entender lo que es blockchain, lo que son las criptomonedas, y para que le vean realmente el valor interesante y que no solamente lo económico o lo financiero.
Bien, nos quedan 5 minutos, así que ya vamos para el cierre. Fernando y Ezio, fíjense lo que acaba de decir. Tenemos que ser educadores. ¿Estamos siéndolo cabalmente los educadores que necesita la comunidad? A ver, estamos tratando, y yo creo que con un doble desafío, ¿no? Porque si bien hacemos un periodismo de nicho o un periodismo especializado, eso nos da algunas fortalezas que por ahí el periodismo tradicional no tiene, ¿no? Y es que sabemos qué es lo que queremos informar. Pero por otro lado también somos conscientes de que el público es muy diverso y hay un público novato o que recién comienza o que recién está investigando, que llega a nosotros tratando de buscar las primeras herramientas o la primera información. Y hay un público muy especializado que ya viene manejando el tema desde hace años y que también quiere herramientas nuevas u opiniones sobre nuevas tecnologías, pero desde un punto de vista ya mucho más específico. Entonces, creo que tenemos un poco ese doble desafío de tratar de llegar a todos los públicos, ¿no? Si yo quiero agregar, ya para lo que dice Fernando y para concluir la idea, yo creo que el trabajo que hacemos desde los medios de comunicación especializados en el tema cripto y blockchain es ser un puente, ¿sí? Es ser un puente entre lo técnico y la tecnología y todo este avance financiero que hay en todo este ecosistema cripto y blockchain y la comunidad de usuarios que podríamos decir, y usando la palabra de Germán, de a pie o del mercado tradicional que quiere aprender, que quiere conocer, pero que muchas veces no puede ir a lo técnico porque no lo entiende. Entonces tiene que recurrir y pasar por este puente que somos los medios de comunicación para poder conseguir información digerida, para poder evaluar cosas que lo puede tener en un concepto más básico, más claro para él, y así poder transitar y llegar a eso técnico, a eso difícil que está más allá. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. De una forma u otra, sí hacemos un trabajo de educación, porque, bueno, como lo dije al principio, estamos en un campo muy nuevo y que cada día va creciendo, y creo que en la etapa de crecimiento que se ha venido haciendo, han ido los medios de comunicación acompañando para poder facilitar la información, valga la redundancia, a todo el público en general, tanto a los técnicos como a las personas que están empezando. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que pudiéramos concluir, si me es válido decir que sí, los periodistas en esta especialidad somos tanto educadores como gestores de información y también de comunidades. Muchísimas gracias a Germán, por favor, a Fernando y a Ezio, y muchísimas gracias también a los organizadores del Blockchain Summit Global. Muchas gracias a ustedes. Realmente ha sido un placer escucharlos y bueno, sin dudas que todos aquellos que están en el tema y sobre todo en esto de la comunicación referida al blockchain habrán estado más que interesados. Que tengan una buena jornada. Chau, chau. Gracias. Un placer realmente compartir estos paneles, como ven, diversos temas y bueno, tenemos todavía por delante un montón. El próximo también será un panel y si quieren antes de ir a la pausa, les comento de qué va. El impacto de la transformación digital y blockchain en la nueva realidad económica mundial. Sobre eso estaremos hablando en un ratito.